Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en nuestro 9º programa de la temporada número 30, celebrando ya la pronta llegada de los 7 años de Lecturas Asombrosas, como siempre, a través de Radio Universidad SEC. Es jueves 28 de noviembre y quiero presentarles al invitado de hoy, con el cual vamos a estar conversando sobre su segundo libro de cuentos. Bienvenido, Hernán González, ¿cómo estás? Bien, gusto saludarte, Ángeles. Aquí estamos para lo que requieras, para lo que queramos ahondar. Sí. Hernán, muchas gracias por el tiempo que nos vas a brindar. Vamos a conversar de tu segundo libro de cuentos, La memoria de los vientos. Aquí ustedes la ven, miren qué hermosa portada, ¿cierto? Que ha sido publicada este año por Aquí en la Luz de lo Invisible Ediciones y que tiene, por eso está hoy Hernán aquí, tiene su presentación el próximo viernes 6 de diciembre. Así que antes de presentarles al autor invitado, voy a compartir con ustedes la invitación a la cual quedan cordialmente invitados para que nos acompañen ese día, viernes 6 de diciembre. Ahí ya la están viendo, ahí está. Entonces, Aquí en la Luz de lo Invisible Ediciones tiene el agrado de invitarlos a ustedes a la presentación del libro de cuentos La memoria de los vientos. La presentación estará a cargo de Enrique de Santiago, destacado poeta, artista visual, investigador y ensayista. Y anoten bien la dirección, porque se van a encontrar con un lugar mágico, maravilloso, que nos abre sus puertas para recibirnos, ¿cierto? El Teatrillo de Marionetas, ubicado en Condel 520 Providencia, y los esperamos a las 18:30 horas. Ahí vamos a estar, ¿cierto?, acompañando a Hernán en esta presentación. Vamos a hablar Así entonces. Sí. ¿Estás emocionado, Hernán? Estoy bien, estoy tranquilo, más relajado después de que el libro ya sé que está pronto a salir. Han sido semanas movidas previas a que este libro aparezca, con mucho trabajo, tanto personal con respecto al libro como con ustedes con respecto a la edición. Sí, Por sí. lo tanto, sí, la emoción me embarga, pero estoy tranquilo. Muy, Creo que todavía estamos en el fin de un largo trabajo, sí. ¿sí? Y Bueno, eso a su vez me relaja, sí, me y de pone ese, más tranquilo. sí, y de ese trabajo que tiene que ver con tu proceso de escritura, con la obtención de los fondos, ¿cierto? Es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2024. De todo eso vamos a hablar en detalle, pero quiero que nuestros seguidores te conozcan. Hernán González nació en 1959, es chileno-mexicano. Desde su juventud ha vivido entre ambos países. Como realizador audiovisual, codirigió el cortometraje Corazón Suspendido en el Reino, en nuestro país en 1987. Escribió y dirigió la serie de microprogramas documentales Huellas del Siglo para Televisa en México el año 1999. El docuficción El Coyote que Hechiza, México 2003. La serie de documentales Corredor Biológico Mesoamericano para CBM ONU México el 2008 y el documental Tras los Caminos de Gabriela con Aculta Canal 22, México 2010. Fue además productor ejecutivo, editor y sonidista de la serie de microprogramas En Movimiento, programa, ¿cierto?, del Consejo Nacional de Televisión de Chile 2016 o financiado por el Consejo. El año 2022 publicó el libro de cuentos Banquete de Perros, también a través del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, con ediciones inubicalistas. Y ahora, con Aquí en la Luz de lo Invisible Ediciones, se consagra, ¿cierto?, como narrador de cuentos. Así que vamos con
con esta conversación, Hernán, que tiene que ver primero que todo, ya leía yo que eres chileno-mexicano. Son 13 cuentos los que reúnes en La Memoria de los Vientos, profundizando el estilo que presentaste, que diste a conocer a través de Banquete de Perros. Pero mi primera pregunta es, ¿por qué estas 13 historias que componen La Memoria de los Vientos están situadas en el México profundo, en ese México al cual no tenemos acceso, ¿cierto? Eh, quienes no hemos visitado el país o quienes nos mantenemos, ¿cierto?, alejados de ese país hermano. Así que esa es mi primera pregunta para ti. Ok, mira, vamos aclarando algunas cosas. Pese a que mi historia y está muy ligada a México, y que El banquete de perros es el primer libro también, este libro no está todo ligado a México. Hay algunos cuentos que no tienen ninguna relación con México, ¿sí? Por lo menos, por lo menos en La rebelión de las luciérnagas, yo diría que está situada en América del Sur. Hace alusión a la música argentina, al mate, pero no está ubicado en México, si bien está ubicado en algún lugar de América. Yo suelo escribir en ocasiones con mucha exactitud para situar los espacios en donde se desarrollan las historias. Y en otras las dejo súper abiertas a la ficción. Y que cada quien trabaje un poco la cabeza y pensando de dónde son estos lugares. Bueno, puede ser de México, pueden ser de América. Entonces, en este libro hay otro cuento que incluso nace en el lugar en donde prácticamente escribo todo el libro, que es en la cabaña de un amigo francés en tiempos pandémicos. Me prestó una cabaña, estuve casi 8 meses ahí y prácticamente todo el libro lo escribo ahí. Una parte en Valparaíso, pero la mayor parte del libro. Y un cuento, ¿sí? Es la historia amorosa entre un tiuque y una gaviota. Y puedo decir fehacientemente que está situada absolutamente en ese espacio del campo en Quilpué, en la quinta región, ¿no? Entonces, si bien hay una atmósfera mexicana en mi lenguaje, no en todos los cuentos está México, ¿no? Entonces podría decirte que por lo menos en ese está Chile, aunque no hay una alusión a ningún lugar físico de Chile. Y en la rebelión de las luciérnagas tampoco hay alusión ni a Argentina ni a Chile, pero sí podríamos pensar que hay algún lugar en el mundo parecido a ese en América del Sur, porque la relación que te hacía. Entonces, pero sí hay una atmósfera general por mi forma de escribir que es híbrida, diría yo, y que acude y alude a estos dos países que han sido parte importante de mi vida, ¿no? Eso. Gracias por la corrección, Hernán. Como lectora, ¿cierto? Al poner en marcha la lectura de tus historias, primero nos damos cuenta que lo que tiene que ver con el quiebre de la cotidianidad, ¿cierto? Se establece muy bien y también trabajas absolutamente en forma correcta, ¿cierto? Los finales inesperados en cada cuento. ¿Cómo haces tú o cómo es el proceso en el que decides qué personaje va a contar tal historia? Mira, lo que te voy a responder a lo mejor te puede sorprender, pero esto es como responder incluso cómo nace cada cuento. Si bien hay cuentos muy pocos, y no te podría decir en este momento cuál precisamente partió y yo lo tenía claro, en el momento en que me senté frente al computador, que es donde escribo, te puedo decir que mayor parte de estos cuentos, cuando yo me siento en el computador y escribo las primeras palabras y me convence que voy por un camino, sigo un camino como quien va con un pañuelo atado a los ojos
pero puede ver algo, ¿no? Y no quiero pasar por pedante, pero es como si fuera en una especie de montaña rusa y van sucediendo las cosas y yo voy armando el espacio temporal y físico de las historias. ¿Cómo aparecen los personajes? Yo creo que es parte de la maravilla, a veces del tormento también de escribir. Pero si tú me preguntas, y para responder tu pregunta, estos fines inesperados son tan inesperados como los comienzos para mí, porque no sé cómo voy a concluir. Algunos amigos conocidos que me han leído me dicen, pero mueren todos. Yo les digo, bueno, no esto es algo lúdico también. La escritura tiene mucho de tormento, de pesadez, y cuando uno acaba algo es como si sacara un peso de encima muy fuerte. Pero también es un juego en el cual uno entra y va descubriendo una historia. Es como, yo soy audiovisualista por formación o de formación, y por lo tanto, esto es muy parecido a entrar al cine a ver un film, ¿no? No sé cómo va a empezar, no sé por dónde va a ir y no sé cómo va a terminar. Y esa es la respuesta que yo te podría dar. Yo no tengo claro cómo van a concluir las historias. Entonces a veces me he sorprendido porque muchos de mis personajes mueren, ¿no? Eh, Me he sorprendido que los dejo con vida, ¿no? Pero no hay una intención previa, marcada, ¿no? Que yo diga, esta va a ser la historia que yo voy a contar, ¿no? Incluso los cuentos que en general eh, los escribí en 2 o 3 tiradas, ¿no? 2 sentadas o 3 al computador. Cuando lo dejaba inconcluso, yo no sabía al día siguiente o 2 días después cómo iba a seguir la historia. Solamente retomaba la lectura de lo que había escrito, limpiaba, borraba, sacaba, en fin, y continuaba. Pero yo a eso le llamo un proceso de escritura como quien a veces recurre a distintas herramientas para escribir. Eh, es como tener un collage o varias historias, que es la manera en que yo trabajo. Yo escribo en muchos papeles, anotaciones, tengo unas 5 cuadernos en donde reúno distintas anotaciones de distinto tipo. Y a veces cuando digo, me toca, es el momento de escribir, yo reúno esos papeles, ¿no? Que son verdaderos collages de imágenes, de historias, de pequeños párrafos, y nace una historia, ¿no? A veces conjugo toda esa cantidad de papeles y comienzo a armar los personajes. Por lo tanto, no hay en mí, como probablemente en mucha gente que escribe, que sabe que va a comenzar a escribir una historia y va a terminar de determinada manera, de determinada forma. No, en mi caso no es así, no ocurre así. Hernán, rescatando tus palabras en esta idea de juego narrativo, Sí. ¿cómo se esboza, cómo se va esbozando, cómo se van tejiendo o entrelazando las historias para que finalmente utilices, me imagino yo como metáfora, ¿cierto? Eh, el nombre que da el título al libro, La memoria de los vientos. ¿Qué papel juega, hablando de juego narrativo, qué papel juega el viento en estas historias? Bueno, buena pregunta. Los vientos, en el fondo, son todos los ejes que nos atraviesan como seres humanos, como sociedad, ¿no? Esos son los vientos de los cuales yo hablo. Entonces, cuando comencé a escribir estos cuentos, eh, por una rara circunstancia, probablemente porque soplaban fuertes vientos en el lugar donde yo estaba, en ese campo, me di cuenta que en un par de cuentos la palabra vientos estaba mencionada. Y al comienzo no de una manera intencional, aleatoria absolutamente. Y cuando empecé a ver este juego con los vientos, ¿no? Que son los que cruzan a los personajes y las historias, y yo veía que estaba avanzando rápido un libro, ¿no? Al contrario del primer libro, este libro
por lo menos el primer gran borrador lo escribí en menos de un año, en 8 meses, en tiempos pandémicos. ¿No? Tuve mucho tiempo para poder escribir. Y, y cuando hubo dos cuentos en donde se atravesaban estos vientos y aparecían escritos, yo dije, creo que esto va para un libro y me propuse ahí de manera intencional que los vientos, por lo menos en cada historia, estuvieran mencionados, que significaran algo al interior de cada historia y que esto le diera un cuerpo al volumen total, en este caso de La memoria de los vientos. Y de esa manera también surgió el nombre del libro, que no es el nombre de ningún cuento, ¿no? Porque muchas veces suele suceder en un libro de cuentos que el libro lleva el nombre de uno de ellos, no sé, por distintas razones. Pero en estos casos son los vientos que atraviesan en cada cuento, ¿no? Entonces son de distinto tipo, ¿no? Son vientos a veces que oscurecen a los personajes, son vientos de ira, son vientos de cierto suspenso, son vientos amorosos también, o de decepción, y eso es lo que fue formando de alguna manera cada historia y es lo que finalmente conforma el volumen del libro, ¿no? Son los vientos que nos atraviesan, que nos cruzan y que de alguna manera hacen preguntas, eh, más que respuestas. A mí me gustan más las preguntas que las respuestas, mucho más. Sí, y hay cuentos que nos hacen cuestionarnos, reflexionar. Eh, eh, ¿Cómo defines tu estilo narrativo? Porque son cuentos o sea, son historias muy contemporáneas, son personajes muy de carne y hueso. Una cosa impresionante, son historias muy realistas, muy contemporáneas, pero ¿cómo te defines tú? ¿Cómo defines tú tu estilo narrativo? Fíjate que me cuesta mucho responder esa pregunta como parte de una definición de cómo soy, cómo veo reflejada mi escritura. Eh, Me defino como un escritor y ya definirme como escritor lo hago con cierto pudor, porque la escritura es un trabajo de un artesano, ¿no? Y eso para mí es esta expresión, ¿no? Y entonces, poniendo eso en la entrada, me defino como un escritor híbrido, porque mi lenguaje, mi forma en que asume ese narrador que soy yo y no soy, ¿sí? Porque yo no hablo permanentemente así, ¿sí? El narrador también es un personaje en las historias, ¿no? Puede ser mi alter ego o lo que sea, pero el narrador también ocupa un lugar en cada historia, en cada cuento. Entonces, yo narro de manera muy natural, con muchos modismos mexicanos cuando lo requiere y con formas mexicanas, porque si bien ya con 11 años de regreso en Chile, hablo más como chileno que como mexicano. Cuando estoy en México me preguntan de dónde soy y en Chile hasta el día de hoy a veces me preguntan de dónde soy porque yo no uso las típicas palabras que se usan en Chile y no las usé nunca, ni de pequeño. Entonces yo no hablo ni con garabatos ni con nada de eso y ciertos modismos puedo tener algunos tonos chilenos, pero nunca lo tuve. Me fui a los 15 años a México, volví a los 24 y me volví a ir a los 32 y en total he vivido más de 30 años en México y un poquito más en Chile, 33. Entonces, esta forma de escribir, como yo me defino, como alguien que ha incorporado dos lenguajes, que eso hace que uno se enriquezca, sobre todo porque México en Latinoamérica no es cualquier país, es un país que provee de muchas cosas y sobre todo con muchas imágenes e historias sobre una cultura tremendamente importante y grande en la historia de la humanidad, ¿no? Y un país que
que sigue dando permanentemente, eh, siendo un referente cultural, sigue dando y alimentando mucho a todo artista o creador, ¿no? Independientemente del soporte que uno utilice para expresarse. Entonces, ¿cómo me defino? Me defino como un intento de escritor híbrido, sin querer serlo. Mi escritura surge así y así ha sido, ¿no? Hablo más como mexicano en la escritura. Sí, me es mucho más natural, probablemente porque una buena parte e importante de mi vida, lo que fue el colegio, la juventud, la adultez, el trabajo profesional, lo he desarrollado más en México. Pero si eso responde a tu pregunta o por dónde querías ir, no sé. Pero eso es un poco lo que soy como narrador, ¿no? De historias, Sí. porque eso es lo que creo que soy, ¿no? Puedo narrar audiovisualmente y puedo narrar en un papel, ¿no? Contar, intentar al menos contar. Sí, no, me parece muy interesante tu visión de ti mismo, quienes hemos tenido la posibilidad de leer Banquete de Perros, ¿cierto? De hecho, está en Sí, una sí. de mis repisas, y ahora leer La Memoria de los Vientos, podemos degustar tu ojo observador, porque en la forma de descripción que utilizas, tanto de los personajes o del paisaje o de la situación que está siendo narrada, es como estar, ¿cierto? Leyendo una imagen o leyendo imágenes. Entonces, por eso para mí era importante saber cómo te definías tú, porque me imagino, ¿cierto? Toda esta experiencia, estos 30 años vividos en México, más tu profesión de artista audiovisual, ¿cierto? Hacen que tu estilo sea un estilo muy depurado. Es muy depurado, no hay distracciones. Por lo menos esa es mi apreciación como lectora. Quienes me siguen en Lecturas Asombrosas saben que siempre hablo de mi experiencia con los textos, y para mí era muy importante que pudieras compartirnos esta visión que tienes de ti mismo, eh, porque me imagino, y si me equivoco, para que lo digas aquí en Lecturas Asombrosas, seguirás por el camino de los cuentos, o ya tienes pensado en escribir una novela, algo más extenso. ¿Cómo viene eso? Mira, por el momento no sé qué viene. No soy alguien que esté casado con la idea de escribir una novela como si la novela fuera el hermano mayor del cuento. Para nada, estoy muy cómodo con contar historias más cortas que puedan llamar la atención de principio a fin, ¿sí? Y no perder el hilo. La novela tiene otra ambición, que por el momento no la he tenido, tiene otro recorrido. No sé si fue García Márquez al que le preguntaron que hiciera un parangón, una diferencia. Y más o menos es el cuento, es un tiro al blanco, ¿sí? Y la novela es salir de cacería, ¿no? Creo que eso responde a algo lo que yo también comparto. Me gusta el tiro al blanco, me gusta apuntar a un eje en donde uno no pierde, por más que está armando algo, no pierde el camino, la ruta. La novela requiere varios ejes, varias historias, varios personajes, varios espacios, requiere varias páginas, ¿sí? Y pensar en mantener la atención permanente de un lector y sobre todo de quien escribe, creo que es algo que en este momento no está en mi ruta. Pudiera aparecer, incluso he pensado que a lo mejor va a aparecer, si es que aparece alguna novela, pero fragmentada como en cuentos, ¿no? Eh, en donde escribo una historia y de esa historia sale otra, que es el segundo capítulo, y de esa historia sale otra, que es el tercero, y se cuenta una historia grande, macro. Pero no estoy en el plan de pensar una novela. Y cuentos sigo leyendo. Me ha sucedido extrañamente que después
de terminar La memoria de los vientos, hay algunos cuentos que han quedado y la mayor parte se ha ido a la basura. He comenzado cuentos y hay 5 o 6 páginas y de repente digo esto no y se va. De alguna manera uno siempre aprende y creo que me pongo mucho más riguroso cada vez y pienso que lo que quede tiene que ser algo que realmente a mí me deje satisfecho, aunque es muy difícil en este campo, en esta área, estar satisfecho. Yo puedo decir que estoy contento con llegar a buen puerto con este libro, pero satisfecho es difícil, puede ser un engaño, creer que uno está, ok, ya, hice esto ya. No, desde ese lado siempre más que aterrizado, ¿no? Creo que hoy puedo decir que es lo que más pude dar en el momento en que se acabó este libro, pero siempre hay algo que mejorar, siempre hay una mirada nueva, hay algo que aprender y, y esto no acaba nunca, ¿no? Y creo que respondo con tu pregunta, pero quería hacer una referencia a lo anterior, Sí, claro. porque si hay algo que es importante para mí y creo que es muy claro, de alguna manera a mí el camino a la narrativa me lo posibilitó el hecho de escribir guiones, ¿no? En el mundo audiovisual permanentemente estamos escribiendo y el guión es una pieza fundamental. Salvo 2 o 3 genios por ahí, han sido capaces de hacer películas o film o cortometrajes o lo que sea, prácticamente sin guión, con una hoja y anotando apuntes. El guión es la médula, ¿no? Del cine, de cualquier proyecto audiovisual, video, película, cortometraje, hay que tener un guión. El guión es lo que dice qué, lo que uno se plantea y cómo se plantea, ¿no? Y por eso creo que el transitar del guión a la narrativa es como, en mi caso, prácticamente bastante natural, ¿no? Porque muchas veces he tenido que escribir o pequeñas historias u otro tipo de guiones para una serie, 5 o 6 guiones, 100 páginas, y uno va ejercitando una escritura, la va depurando. Entonces, ese tránsito creo que el guión, en mi caso, ha sido una tremenda escuela. Y mejor escuela aún, el cuento, escribir cuento. Yo comencé escribiendo poesía, tengo creo probablemente para un libro o dos, pero eso está muy guardado y no sé si algún día va a salir. Pero por lo pronto los cuentos, creo que en un momento me dijeron, ya, toca, toca que salgan, que salgan ahí del armario y que se atrevan a ser leídos y expuestos y analizados y criticados y observados, en fin. Eso. Sí. Qué increíble escucharte porque uno, bueno, uno va poniendo voz, ¿cierto?, a tus historias. Y esto es Lecturas Asombrosas, así que te invito para que nos deleites, ¿cierto?, con el primer fragmento que se convertirá en la lectura asombrosa del programa de hoy. ¿Cómo no? Mira, he seleccionado un primer cuento que se llama Háblame de amor Hipólito. Y de hecho es el primer cuento con el que abre la memoria de los vientos, ¿no? Háblame de amor Hipólito. Cuando Hipólito se sumergía en las profundas oscuridades de su alma, los sueños solían tomarlo de rehén y lo obligaban a exorcizar sus demonios, debiendo arrastrar las penitencias por cada uno de los daños ocasionados. Un calvario pedregoso, cuya tregua no se asomaba nunca antes de despuntar el alba, momento preciso en que entraban en acción las trompetillas del viejo e infalible reloj anclado en la pared. Estas se daban un festín taladrándole el cerebro y, como un cohete a propulsión a punto de despegar, le anunciaban el nuevo día a las 6 de la mañana en punto.
como en cada mañana de los 47 años de matrimonio, al sentarse al borde de la cama, sacudía a su esposa para que se despertara y le fuera preparando el desayuno mientras él ocupaba el baño. Una relación que funcionaba como un motor recién ajustado, según el marido, y como un infierno, de acuerdo al rostro acabado de su mujer. Porque a pesar de las múltiples humillaciones que recibía desde que despertaba en la madrugada hasta que se dormía tarde por las noches, era y seguiría siendo la esposa del licenciado Buenaventura, hasta que la muerte se los llevara a reposar al mausoleo familiar, el cual Hipólito había adquirido en cómodas cuotas y a un precio irrisorio en el cementerio general en los años en que no se había maleado tanto. El juez que los casó les hizo jurar que el matrimonio era un compromiso para toda la vida, y así lo asumió Hilaria, aunque no había un día en la vida en que no se arrepintiera de haberse entregado con tanta devoción a un hombre que le había demostrado tanto desprecio desde la misma noche de bodas, en que por estar menstruando recibió la primera paliza de la vida, siendo advertida que, si no estaba dispuesta para la siguiente noche, le iría peor. Así se la gastaba Hipólito, el notario público de Temapilco, capital del municipio de Nopales, que en los años de bonanza del oro, allá por 1850, había sido un centro económico pujante hasta que los soñadores, cuando vieron que ya no quedaba nada más por extraer, hicieron abandono de sus minas para siempre. Encarrilado el siglo XX, se vivieron tantos años de sequía que los tiempos de lluvia se refugiaron en la mitología. La vida parecía estacionada. Un pueblo entero esperaba a que las viejas carrozas funerarias, tiradas por caballos, pasaran a recoger a sus habitantes y que un milagro venido de los cielos hiciera llover en abundancia, regalando tregua, sol para los nostálgicos. Fueron las plegarias, repetían los temalpiquenses, lo que hizo reverdecer las llanuras y regresar los olores del café recién tostado a las calles de su adorado Temapilco. Con el nuevo auge, el ferrocarril regresó a las vías y la prosperidad cubrió de esperanza las tierras de don Hipólito Buenaventura, quien fuera uno de los artífices de los renovados aires que soplaban, porque, como viejo lobo de la política, poseía el colmillo afilado para capear temporales y aprovechar cada oportunidad que le brindaban los nuevos tiempos y los negocios turbios de su primo, Edgardo Villarreal, el eterno alcalde del pueblo. Ese es el comienzo del cuento que abre el libro, Háblame de amor, Hipólito, Polito. ¿no? Sí. Oye, que hablando de Hilaria, este primer personaje femenino, ¿cierto? Eh, en esta historia, ¿cuáles son los tópicos, los temas que los lectores van a encontrar en estas 13 historias? Bueno, por lo menos en esta, la sumisión de la mujer hacia el hombre, ¿no? El machismo, ¿no? El poder, la corrupción, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar directamente de política, pero la política está impregnada en la historia de todos nosotros, en nuestras vidas. Entonces a mí me gusta eh, que ingrese por ahí, y no es casualidad que en México, un país con tanta grandeza en tantas cosas, esté tan podrido el sistema político, ¿no? Y la corrupción sea parte ya de la historia del diario vivir. Y en estos pueblos, en este cuento, eh, se ve, ¿no? Entonces vamos a encontrar historias de amor, de muerte, de corrupción, de ira, de sumisión, como señalé, ¿no? También de gallardía, de valentía, de coraje,
Y, y yo creo que son los temas que permean a la sociedad actual, en cualquier país, para no hablar de todo el mundo, por lo menos en nuestra eh, América Latina vapuleada y querida. Y estos temas son orden del día, de cada día, ¿no? Son pan de cada día. Todas estas cosas ocurren en las distintas instancias, en los distintos estamentos sociales, ¿no? Los, los beneficiados y los que están en el lado oscuro de la luna. Mm. Todos estos personajes oscuros que de alguna manera cruzan nuestras propias vidas y están todo el tiempo, cada vez que salimos a la calle, cada vez que vemos una noticia a través del televisor, que escuchamos el radio, que prendemos el internet. No son historias ajenas. Entonces, vamos a encontrar la muerte, tan cotidiana como la vida. Por eso hay gente que me ha señalado que mueren muchos de mis personajes y yo digo, bueno, yo a Claro. veces no los quiero matar, mueren solitos. Pero es parte de un Parte de la- cotidiano al cual yo no le tengo temor. Hablar de eso, hablar de la muerte, hablar incluso de la muerte violenta, ¿no? Y- Vivimos un mundo muy salvaje. Yo siempre pienso que somos seres aún en estado de domesticación Mm. y que somos eh, seres que, por un lado, hemos avanzado mucho como sociedad, si la comparamos evidentemente con el pasado, pero en otras cosas hemos retrocedido de manera apabullante, ¿no? Este mundo tan edulcorante, tan artificioso que vivimos, ¿no? De tanto consumo, de tanta mentira, de tanta puesta en escena, a mí me apabulla, ¿no? Y todos los temas que están en mis cuentos están en nuestra vida. Yo no, en ese sentido, no soy más que un recolector de historias, un ladrón de historias, eh, que las pongo al servicio de nuevas historias, pero son parte, pienso, del cotidiano. Y eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y espero que en Melea encuentre. Yo creo que el gran reto de quien escribe, de quien escribimos o intentamos escribir, es que se pueda reconocer que hay una apuesta, hay un estilo propio, ¿no? Y que tratamos de decir algo. Porque si un cuento, un libro, ¿no? Si puedes repetir lo último, que se Sí, fue una pequeña pausa. se fue el audio. Sí. Sí, me refería a que eh, todo este decir, ¿no? Este contar, son historias de las que yo creo que todos quienes escribimos somos pequeños o grandes ladrones de historias, ¿no? De historias que conocimos, de historias que a lo mejor alguna te pasó o que le pasó a alguien que conociste, o de historias que vamos recolectando en el diario vivir, que escuchamos. Yo soy alguien que me gusta mucho escuchar, mi formación audiovisualista hace que me gusta mucho poner oreja, como se dice en Chile, si voy en el metro, si voy en la calle, me encanta escuchar una historia y luego la otra, y son como pequeñas frases que a veces me queda algo, y eso lo anoto, lo apunto, y de alguna manera nosotros robamos de historia, ¿no? En el buen sentido, digo, ¿no? Pero el resto de las historias están ahí donde nosotros queramos ver, escuchar, oler, agudizar nuestros sentidos. Ahí están, a la vuelta de la esquina, en todas partes, ¿no? Es más en un mundo actual en que todo se compra y se vende ya a un nivel exagerado, ¿no? Donde todo tiene un precio y en donde pareciera que hay un deseo de que un camino al éxito que se busca a veces de una manera desorbitada, ¿no? Incomprensible, ¿no? Como si el éxito te hiciera feliz, ¿no? Te llenara el vacío que somos como seres humanos, que finalmente somos muy solos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Lo que somos como sociedad y como país.
Entonces yo creo que eso es lo que vamos a encontrar, muchas historias que nos competen y que habitamos en el diario vivir, en una ciudad como Santiago, en un país como Chile y como tantos países de nuestra vapuleada América, ¿no? Nuestro continente que tan grande, tan vasto, tan rico en naturaleza, en lo que quieras, y tan jodido, y lo digo en términos mexicanos, tan jodido, tan aplastado, eh, tan sangrante también, ¿no? Y por eso yo hablo mucho de la muerte, porque me indigna mucho lo que sucede y es mi manera de reflejar lo que yo siento y percibo, ¿no? Eso. Hernán, en esta figura de ser ladrón de historias, de estar atento a la escucha, ¿quiénes son tus referentes literarios? ¿A quiénes admiras? ¿A quiénes lees? ¿Quién, Ay, los mira, jóvenes hablan de los autores o las historias que les vuelan la cabeza? ¿Ah? bueno, Todo antes de responder esa pregunta tan directa como qué es lo que leo, yo te quiero decir que yo me nutro de no solamente de la calle, sino que de todo alimento que puedan captar los sentidos, ¿no? Y desde ese lado, no es solamente la literatura que uno lee, es el cine que veo, es la música que escucho, soy un melómano tremendo, no puedo vivir sin música, y yo Hernán, creo que pone algún ejemplo. Soy melómano y me gusta, no sé, el jazz o escucho eh, no, películas. yo tengo formación, yo soy melómano gracias a mi padre. Mi padre, que en paz descanse, era un melómano eh, tremendo y él nos inculcó desde muy pequeño el gusto por la música. Nos instalábamos en el living de la casa y él compraba discos prácticamente toda la semana. Mi padre era médico y los primeros discos eran cuentos infantiles y muchos de ellos mexicanos. Es muy curioso esto, cómo se da mi vida de repente relacionada con México. Escuchábamos cuentos infantiles cuando teníamos 5, 6, 7 años. Nos sentábamos el día domingo en el living. Mi padre ponía los discos en su RCA Victor, que era un mueble grande, donde estaba el tocadiscos, donde aparte había radio AM, FM con bulbo, eso que se llenaba de roja, verde y morada como 2 minutos, y de repente aparecía la magia de la música, aparecían los cuentos infantiles. Y la música por primera vez apareció en mi vida siendo chico. El primer disco que tuve era de los Beatles. Y la primera música que yo recuerdo era los Beatles, Rolling Stone, Led Zeppelin, Yes, Cat Stevens, Neil Diamond. Por ahí empecé. Empecé y fui amante del rock absoluto. Eh, Luego, llegando a México, disfruté todo el mundo musical de ese país que es muy vasto. Música, siempre fui un fanático y conocedor del rock. Y me gusta todo hasta el día de hoy, pero poco a poco se fue incorporando desde la música folclórica de ese país, la música popular, la música clásica. Mi padre era un gran escucha de música clásica y por ahí también comencé a escuchar a Schubert, a Mozart, en fin, Liszt, mucha música. Todavía guardo los discos aquellos. Y después con los años mucha música es el blues, que es la raíz de casi todo viene de África, el blues, el jazz clásico, el jazz contemporáneo, eh, la música vanguardia, la música electrónica. Soy un fanático de la música electrónica. Entonces, mi mundo musical, algunas cosas aparecen en, en este libro, aparecen nombrados por ahí algunos grupos. Pero sí, la música ha sido un proveedor un generador de alimento para el alma muy fuerte, muy grande, ¿no? Eh, y en literatura, en América, por ejemplo, bueno, si vamos a hablar de cuentos, hay uno
para mí, con los dos cuentos, los dos libros, perdón, que escribió, el libro de cuentos El Llano en Llamas y con Pedro Páramo, me refiero a Juan Rulfo, creo que si tuviera que nombrar a un solo escritor latinoamericano, nombraría a Juan Rulfo. Pero en México también está Juan José Arreola, está José Agustín. Como escritores de otro campo en la poesía tenemos a, bueno, Octavio Paz, que podemos decir, Carlos Fuente. Y si bajamos un poquito, bueno, para mí uno de los escritores que más he leído y que más me han calado es Borges. Y es Cortázar también, ¿no? Los cuentos de Cortázar, wow. Y, y puedo seguir y creo que me gusta mucho la literatura norteamericana, ¿no? Faulkner, Truman Capote, ¿no? Franzen, Paul Auster, Nicole Krauss, la mujer de Franzen. En fin, creo que es distinto lo que uno lee a decir si son influencias, porque influencia es todo lo que uno puede hacer para uno, ¿no? Por eso te hablo de las imágenes a través del cine, pero la influencia puede ser una persona que yo me encuentre fumando un cigarro en una plaza y esté solo, ¿no? Y yo me empiezo a imaginarme una historia y a partir de eso ese personaje se incorpora en mí de una manera. Entonces, porque cuando hablamos de las influencias, uno puede parecer muy pedante y decir, es que yo he leído esto y estos autores están reflejados en mi escritura, lo cual yo no lo podría decir. Eh, de los escritores chilenos, indudablemente he leído muchas novelas de Bolaño y sus cuentos completos. La poesía no me interesa tanto la de Bolaño. Y eso que es él comienza como poeta, con los infrarrealistas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mi mundo. Sí está muy asociado a Latinoamérica y aunque no leo en inglés, leo a los grandes escritores norteamericanos, que son muchos. O sea, te puedo dar una lista de 15 escritores norteamericanos que me fascinan y que Paul Auster es uno de los grandes. Y lamenté mucho su pérdida hace muy poco, se fue, hace muy poco tiempo, ¿no? Partió. Y para mí de los escritores que me han llenado no solamente la pupila, sino el corazón, ¿no? Fuerte. Sí, sí. Sí. Hernán, ¿nos regalarías el segundo fragmento? Vamos a Claro que sí, sí, vamos a claro que sí. la lectura. Vamos a leer, vamos a leer un segundo cuento que también tiene relación con México. En ambos cuentos yo hablo de lugares que son parte del imaginario mío, pero que si tú estuvieras en México en un pueblito dirías, ah, puede ser este el pueblo del cual habló Hernán. Entonces, como es eso, voy a prender la luz. Voy a leer A la vuelta de la loma. En Dolores de la Cuesta dicen que el viento le da la vuelta a la loma para no alterar la paz de los sepulcros, y que no es cuento eso de que las sombras del panteón susurran por las noches. Una leyenda que se ha hecho más grande porque un día de otoño, cuando corrían los años 70 del último siglo, Lola Luz puso fin a su desenfrenada existencia con una escopeta hechiza con la que se voló la cabeza en las mismísimas puertas del Camposanto. Se cuenta por ahí que desde entonces la perra del sepulturero le ladra a las Dolores y desentierra los huesos de quienes en vida han llevado ese nombre. Sobre los restos de Lola, un misterio profundo los invade. Nacido en Dolores de la Cuesta, donde ser pobre e hijo de Lola Luz nunca fue una mera coincidencia, Doroteo supo muy a corta edad que a sus amigos del barrio los vería jugar desde lejos
y que su única obligación sería ganarse el sustento diario y formarse junto a los últimos de la fila. Para nadie era un secreto que le gustaba chambear y que no le sacaba el cuerpo a ninguna jeringa, pero muy pocos estaban al tanto de sus sueños. Los que un día esperaba hacerlos realidad, dándole una vuelta al pinche mundo, el mismo que le había sido adverso y al que se había cansado de rogarle que no lo fastidiara más. Un viaje que lo mantendría alejado de la tierra que lo vio nacer y a la que pretendía olvidar, si es que el destino le concedía ese milagro. Mientras esta idea maduraba en su cabeza, le daba duro al laburo, como ninguno. Un día cargaba un saco de papas en el mercado del abasto y al otro daba fe de un encuentro sexual no permitido por la ley o era testigo de traiciones y ajustes de cuenta entre pandillas rivales. Por eso le pagaban buenos billetes. Debía tener fino el oído, la vista de un lince y saber guardar silencio. Como con calzado y todo apenas rozaba el metro y 40 centímetros, aprovechaba las ventajas de ser pequeño, lo que en general despertaba, quién sabe por qué, afectos inmediatos que se bañaban de mucha confianza. Sabía cómo esconderse y permanecer en silencio el tiempo que fuera necesario. Nadie sospechaba que detrás de su amabilidad y buen humor escondía una personalidad fría y calculadora, que lo hacía pasar inadvertido cuando agudizaba sus sentidos y espiaba a quien le encomendaban no perderle el tranco. Un domingo de Día de Muertos en el que visitaba la tumba de su madre, Lola Luz, de quien se ha dicho que los perros no dejaron ni los huesos, vio en la recepción del cementerio un anuncio clavado con varios alfileres y una ortografía que chorreaba tristeza. Siempre había querido ser sepulturero o trabajar en un panteón, y enfrente se le presentaba una gran oportunidad para demostrar que era capaz de asumir el reto de hacerlo donde el descanso era eterno. Buscaban un trabajador con experiencia en diversos oficios, y para eso, a pesar de sus 20 años, Doroteo se pintaba solo. Fue tal la alegría al enterarse del anuncio que arrancó el papel del mural para que nadie más se enterara y a paso firme se retiró convencido de que ese puesto sería suyo, mientras contaba las horas para presentarse a la entrevista. Segundo cuento también que tiene relación con ese México eh, más jodido, diría yo, ¿no? Eh, ese México en donde hay que esforzarse mucho para salir adelante y en donde las oportunidades son pocas, ¿no? Me gusta mucho hablar de los personajes más oscuros. No soy muy dado a hablar de personajes que se llenan de oropel y se cuelgan alhajas. Eh, no es mi tema, no, no tengo nada en contra, pero me gusta observar a a estos personajes derrotados, perdidos, ¿no? A los que no tienen la suerte de la tómbola. Hernán, mira, quiero sacarte un poco del proceso creativo de La Memoria de los Vientos y que nos cuentes, porque creo que, si mal no recuerdo, no he tenido la posibilidad de entrevistar a escritores nacionales que hayan sido favorecidos para sus publicaciones, ¿cierto? Con el proyecto, o sea, con el Fondo, perdón, Nacional del Fomento del Libro y la Lectura de la convocatoria 2024. Cuéntanos cómo es esta experiencia para ti de postular, de hacer todo lo que hay que hacer, tener el perfil de cultura, bajar las bases, Muy tedioso. por Es favor, muy, y después eh, esperar esperar que ninguna contingencia haga que los jueces se demoren, que es lo que ha sido la tónica este último tiempo, en dar los resultados. Cuéntanos de esa experiencia? Mira, es una experiencia milagrosa, eh, de mucha persistencia, agotadora diría, porque tiene un proceso y
lamentablemente en este país tienes pocas vías. Una es si tienes los recursos para publicar, esa es una. La otra es tocar puerta a la puerta de una editorial y que esa editorial diga, wow, ¿dónde estaba este libro? Y la tercera son los fondos concursables. Yo opté por esta tercera puerta, más larga, más difícil de abrir, ¿no? Una porque no quería andar mendigando, tocando puertas en editoriales que algunos te leen, a lo mejor no te leen, que, en fin. Y postulé dos veces. La primera, ellos califican del 1 al 100. La primera creo que saqué casi 90 puntos. Fue muy curioso porque te envían los comentarios, ¿no? Y los comentarios indicaban, al menos para mí, que no habían leído el libro, porque situaban el libro en el norte de Chile, ¿no? Entonces yo digo, bueno, está bien, yo no soy una vaca sagrada y que me tienen que decir, sí, este libro lo estábamos esperando, pero si te leen mal, es complejo. Entonces, no ocurrió lo que yo esperaba y lo volví a postular este año. El año anterior lo había postulado con 3 cuentos, porque hay distintas modalidades. Una, postular 3 cuentos y que esté la posibilidad de que te den el fondo para terminarlo. Pero yo el libro lo tenía prácticamente terminado, o sea, tenía ya un primer borrador completo. No ocurrió así y dije, este año lo presento completo, el libro ya está, y lo presento en otra línea concursable para ser editado. Bueno, la experiencia fue distinta. En este caso, el libro recibió 98 puntos de 100 y la única razón por la cual no recibió los 100 puntos, o sea, me restaron dos, es porque yo era muy mezquino en mis objetivos. Y estamos hablando del formulario, no estamos hablando del libro. Entonces, bueno, esos son los fondos concursables que hay en Chile. Entonces, a uno, por momentos, yo no tuve la energía, la energía de decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿Están evaluando el libro? ¿Están evaluando la postulación? Porque son dos cosas distintas. Bueno, en este caso sacó 98 puntos y el libro se fue por un tubo y obtuvo el fondo. Pero a veces pienso yo, no solamente estamos al debe en cultura en este país, yo pienso que a veces es muy humillante tener que estar presentándose, bueno, y hablo a nombre de mucha gente probablemente que tiene obra igual, mejor o peor que la mía y que entran en una tómbola. Esto es una tómbola que depende de quién te lee, ¿no? Eh, Te puede leer gente muy distinta y yo tengo la experiencia de un amigo que contaba que postuló un proyecto y no le cambió una coma al proyecto al año siguiente. Y el año en que no había ganado nada había sacado 60, 70 puntos. Y el año siguiente lo obtuvo y me contó, me dijo, yo no le cambié una coma al libro, nada. Entonces, te habla que hay deficiencia en el sistema de evaluación de los proyectos, te habla que hay mucha gente que necesita publicar, que necesita contar lo que hacen, y no hablo solamente en el campo de la literatura, en todos los campos, está en el campo de audiovisual, en el campo del teatro, de la performance, en fin, multimedia, muchas instancias, pero no están los fondos para todo el mundo que de alguna manera compone el campo cultural, creativo de este país, ¿no? Y aparte somos muy vapuleados todos los que nos dedicamos a esto, se creen que somos holgazanes, que se dedican a esto. Mucha gente dice, bueno, ¿y para qué sirve esto, no? Bueno, en la pandemia sirvió muchísimo, la gente necesitaba consumir esto que le llaman cultura, que a veces se deforma tanto. Pero ese fue el proceso de postulación. Eh, y hay mucha gente que sé que claudica al final. Porque postulas, postulas. Yo soy de la idea que nunca pongas los huevos en la canasta del Fondo de Cultura. Eh, Soy de la idea que un proyecto te lo ganas, pero entre tanto, en el camino postulaste 5 proyectos más, y no hablo
de literatura, de lo que sea. Nos ha tocado en el fondo audiovisual, solo con gente que postulamos proyectos grandes. Y entonces uno no puede estar pensando que el Fondo de Cultura te va a resolver tu trabajo creativo. Y porque hay que tener mucho cuidado con la decepción y con las caídas, ¿no? Entonces la gente que pone todo la apuesta, ¿sí? Es que me la juega todo y de repente no sucede, se quiere morir porque es un año más de darle la vuelta y a ver por dónde consigues que esos proyectos lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces creo que falta replantear todo el tema de la cultura en el país y no podemos nosotros estar expuestos al limosneo anual que implican estos fondos. Y hablo a nombre, yo creo, de toda la gente que participa en las distintas instancias de los fondos, ¿no? Mm. Eso. Bueno, yo aplaudo tu persistencia feliz, aplaudo de que estés abocado a ser narrador de historias, de cuentos que tienen que ver con nuestra cotidianidad, que tienen esta forma de mostrar que la vida y la muerte, ¿cierto?, se entrelazan en estas pequeñas historias con personajes que son increíbles, de cuando ocupo la palabra increíble, en el sentido de que son tan humanos, tan, o sea, podría ser yo, podría ser mi vecina, podría ser, no sé, alguna persona que uno conozca. Eh, Así que animarte a que esa persistencia siga. ¿Qué, qué es lo que esperas de tus lectores? ¿Eres activo en tus redes sociales? ¿Cómo es tu relación? ¿Te gusta saber lo que los lectores pensamos? ¿Entrar en esa dinámica de conversación? Em, Cuéntame, cuéntame. Perdón, termina. Em, a ver, me gusta tratar de ser bien sincero con esta respuesta. Si bien desde el momento en que uno y yo he decidido compartir, esto es como salir del closet literario, es como, ya, yo me expongo, ¿no? Me desnudo ante el lector y, y sé lo que hay detrás. O sea, el lector es otro mundo, tiene que ver con sus propias historias, ¿no? Yo aquí termino, o sea, termino con escribir. Esa es mi tarea, yo escribo. Lo que le suceda al lector con mis cuentos es otra historia, no me pertenece. Me he encontrado con gente que me ha hecho comentarios como, oye, pude leer dos cuentos y tuve que descansar con el banquete de pan, ¿no? Tuve que respirar. Y menos mal que hay algo de humor, yo manejo cierta ironía, hay algo de humor, porque si no, no sería posible. Hay otra gente que me ha dicho, lo leí de una, o sea, que empecé a leer el libro y lo terminé. Yo creo que cada lector es un mundo aparte, ¿no? Entonces, desde el momento en que yo estoy siendo el responsable de un proyecto literario, en este caso de un libro de cuentos, yo espero que el lector se pase un buen momento, ¿no? El cuento permite eso, que uno lea un cuento de pe a pa y lo deje y vaya a hacer otra cosa o lo retome días después y no necesita, ¿en qué parte del cuento quedé? No, solamente poniendo un marcador, uno dice que en este cuento voy a empezar este otro. Eso es algo que permite el cuento y la novela no tanto. La novela requiere otro tipo de ejercicio. Si tú descuidaste mucho, pasó mucho tiempo entre el libro guardado y el retomarlo, uno a veces tiene que volver atrás a ver en qué está, dependiendo del tipo de novela, si es una novela más light o si es una novela compleja, en que hay que, a ver, con muchos personajes, con muchos cruces. Bueno, eso implica un ejercicio, un trabajo mental, intelectual del lector. Yo espero que el lector se pase un buen momento, ¿no? Que haya una resignificación de lo que lee, que hayan preguntas, ¿no? Que, que haya un cuestionamiento, un pensar sobre estos escenarios, ¿no?
Eso sería como una respuesta una, que algo que yo esperaría de alguien que lo lee con detenimiento y diga, ah, mira acá, ¿no? Esta historia me remite a esto, relacionarlo con sus propias vidas, ¿no? Que pese a que es ficción, porque lo es, ¿no? Tenga un ir y venir con respecto a sus vidas, a sus cotidianos. Mm. Pero sobre todo espero eso, que haya un deleite. Yo creo que la escritura es un placer y el escribir no necesariamente es un placer, puede ser una tortura. Y creo que tiene algo de eso también, de masoquismo, absoluto. Hernán, Porque ¿ah? no, termina, termina, que quiero No, saber. no, porque es de un desgaste tremendo. Sí, La escritura es como, yo creo, desgarradora. como salir a correr. Y sí, yo cuando he terminado estos dos libros, termino exhausto, termino muy cansado, muy agotado mentalmente, como digo, ah, ¿no? Porque sé que después viene una fase de corrección que también es eterna y puede ser también casi una droga corregir un libro. Pero Mm. eso es lo que yo pienso con respecto a lo que espero de un Eh, lector. la pregunta va a venir muy de cerca, ¿cierto? Pero tus cuentos no solo están en este formato, que es el que destaca, ¿cierto?, como libro objeto en Aquí en la luz de lo invisible ediciones. Me voy a tomar el, el placer de mostrar esto, por ejemplo. Sí. ¿Cómo ha sido para ti, como narrador, este proceso de publicar, de estar al tanto de cada paso y de que finalmente el libro tome un sello tan especial y característico, ¿cierto? Cuéntanos brevemente de eso para luego ir a la última lectura asombrosa. Mira, puedo relacionar los dos libros. Curiosamente, en los dos libros hay fotografías. En Banquete de Perros, yo en un momento pensé que ese libro podía convertirse casi en una historia de cómic. Exactamente. Que podía ser un cómic, ¿no? Y hay gente que incluso me lo platicó y yo estaba muy de acuerdo que como escribo visualmente con muchas imágenes, la gente que lo lee empieza rápidamente a funcionar con cuadros, secuencias, escenas, ¿no? Entonces yo pensé que había que hacer un trabajo extra y yo incorporé un trabajo fotográfico en el cual intervenimos tres personas en Banquete de Perros. Racar, fotógrafo, el mismo fotógrafo que participa en Aquén y que participa en este libro, me facilitó, yo le dije, necesito fotografías de perros. Y yo tenía muchas fotografías de nubes. Y un amigo que estaba en México, Christian Dreckman, le dije, ¿por qué no trabajas con estas dos imágenes? Las fusionas, haces un fotomontaje y me planteas para cada cuento una historia. Y así trabajamos el primer libro. Este libro fue distinto porque yo no pensaba incorporar fotografía. Nunca pensé en incorporar fotografía. Pero Ramón, al ser parte del primer libro, yo creo que le quedó dando vuelta a algo. Nunca le he preguntado, pero porque incluso él no estaba tan conforme de que fuera intervenida su fotografía en el primer libro y me lo dijo. O sea, había algo ahí como que le costaba aceptar y te lo puede decir. Entonces me llamó mucho la atención cuando él me propuso que no solamente fuera la fotografía de portada, que era ya una característica de los libros de ustedes, sino que él sugería incorporar una fotografía que fuera intercalada entre cada cuento y que fuera de alguna manera el comienzo de cada cuento. Y llegamos al punto en donde no solamente es una bella fotografía, sino que aparece el título, ¿no? Junto con la fotografía. Y para mí, yo acepté absolutamente, me gustó mucho la idea, porque le da un respiro a cada cuento, porque entrelaza, arma muy bien, así como yo incorporo los vientos en términos literarios,
esta fotografía con el texto, con el nombre, con el título, le da un cuerpo a todo el libro, una unidad, una relación, y a mí me gustó mucho. Entonces me convenció plenamente y sobre todo, bueno, al tener una formación audiovisual, el que en mis dos libros vayan fotografías y vayan fotografías de Racar, bueno, sin querer, ya en los dos hemos armado ahí una historia con esto. O sea, mis dos libros están con el sello fotográfico de Ramón. El primero tiene la mitad de las fotografías mías y todas las fotografías del primero hay un amigo que trabaja el fotomontaje. Y en este caso solamente es un trabajo de Ramón, con el cual no solamente estuve de acuerdo, sino que me gustó mucho las propuestas. Y yendo al libro, hubo un trabajo no menor de consulta permanente de parte de la editorial de Aken hacia mí en muchas cosas, no solamente en la parte literaria, de correcciones de esto, de estar sino que de la fotografía, del diseño, de la diagramación, de la propuesta estética, de todo lo que involucra un objeto, ¿no? En este caso un libro. Y, y yo en lo que he podido dar mi opinión, que ha sido harto, he estado de acuerdo y me ha gustado mucho el resultado del libro. Oye, y además de que tenemos el privilegio del trabajo de Racar, ¿cierto? De esta visión del mundo que él tiene tan particular y tan profesional, hay que decirlo, comparte contigo, ¿cierto? También este amor por México. Él se ha ganado muchas residencias, ha estado muchas veces en México mostrando su trabajo. El año pasado, sin ir más lejos, estuvo ahí en San Luis de Potosí, en el Museo de Leonora Carrington. Y que su trabajo sea visible a través de aquí en La Luz de lo Invisible Ediciones es realmente un privilegio. Así que estamos muy contentos de que este, tu segundo libro, ¿cierto?, sea llevado hasta los lectores con el formato y la estética que tiene eh, aquí en La Luz de lo Invisible Ediciones. ¿Qué te parece si nos regalas la última lectura asombrosa y luego de eso invitas tú a nuestros seguidores para el día 6 de diciembre? De acuerdo. Bueno, voy a leer un extracto, es el comienzo de un cuento también, porque cuando tú me propones que lea algún extracto, me parece lo más lógico leer los comienzos, porque si me introduzco en la mitad de un cuento, va a ser como ¿y de dónde viene? Por lo menos aquí se sabe de dónde viene. Este cuento es bien particular, de hecho, es de mis cuentos preferidos de este libro, y tiene una particularidad, es de un amor, es una historia de amor tórrida, fuerte, entre un hombre y una mujer, ¿no? Y yo quedé muy contento con este ejercicio literario, ¿no? Eh, La rebelión de las luciérnagas. Abre comillas. Querido, yo solo iba de paso. Los que han visto partir a los fantasmas saben de qué estoy hablando. Saben que tu ciudad nunca fue mía. Si es que regresan los vientos, diles que ya me fui, que perdí la inocencia en esos campos trasnochados y que tu presencia se aleja a pesar de que llueve como aquella noche eléctrica en el submarino, en la que nadie parecía escuchar la música que sonaba y sonaba hasta que apareció Cactus de Cerati, y tú y yo nos encontramos en una mirada cómplice, llevando el ritmo de la chacarera con las palmas en lo idéntico de la soledad, como dice la canción. Si preguntan por mí, cuenta que me refugié en un baúl vikingo y que pasó a mejor vida el abrigo con el que aparezco congelada de frío cuando me sacaste una fotografía en la escalinata del tren. ¿Recuerdas cuando la bocina del puerto anunció la llegada de un tsunami y ese ruido siniestro que siempre he relacionado con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial perturbó nuestro pacto de silencio? A mí me gustaba
observar el vuelo de las golondrinas cuando iniciaban el viaje migratorio. Y tú eras feliz pisoteando las hojas del jardín porque querías sentir la humedad que acompaña al otoño. ¿Qué importa si fuimos cómplices de un amor libre o si es cierto que estábamos hablando de algo importante cuando se fue la luz y nos quedamos a solas, mudos, esperando la llegada de las luciérnagas? Parece que fue ayer cuando te dije que haría lo imposible por sobrevivir juntos. Aún se me aparece la noche en que encendimos el televisor y un niño sirio lloraba por la pérdida de su familia y luego, secándose las lágrimas, retaba a la cámara y decía que prefería estar en guerra a ser humillado. Ronda la nostalgia de cuando lloramos, tú y yo abrazados en un solo ser, conectados aún cuando los embates del oleaje nos estaban acabando. Quiero que sepas que tu derrota es también la mía. He preguntado por las tormentas y naufragado en los despojos de la soledad. He perdido la voluntad, aguardando el ocaso del tiempo, balbuceando mil rencores de los que me despojé cuando dejé de sentir tus manos tibias acariciando mis muslos. He liberado al pasado de la carga por eternizar esos momentos en que nos sentábamos en la arena con un mate frente al mar y esperábamos la fuerza de los vientos para ser arrastrados hasta el infinito. El mundo se ha librado de mis canciones que en tantas ocasiones compuse en la retahíla imaginaria de mi diagnosticada angustia. Hoy se van alejando los demonios y ese mate sabe menos amargo que la ira que algún día invadió los surcos de mi piel. Mis desvelos se van atenuando y si bien desearía llorar sola este silencio, todo me dice que en este viaje te llevaré de polizonte, por más que no hayas recibido mi invitación. Eh, bueno, este es el comienzo de una carta que le está escribiendo la amada a su ex, ¿no? En donde están todavía en el ajuste de cuentas, ¿no? De una historia fuerte, intensa, amorosa, en donde se desliza la ironía, pero también se desliza la historia de un amor muy, muy fraterno, muy unido, muy de piel, ¿no? Y eso es tal vez este, junto con el cuento del que hablábamos al comienzo de la historia de amor entre el Duque y la gaviota, son dos cuentos de amor, ¿no? Aunque también hay otras cosas que se entrelazan y que hacen que también haya una reflexión sobre lo que es el amor, que no es solamente una historia de dulce. Eso, Hemos estado conversando con el narrador chileno Hernán González, que está pronto, ya la próxima semana, a presentar su segundo libro de cuentos. Dijimos que son 13 historias que han sido redactadas bajo la pulsión, como bien tú dijiste, ser ladrón de historias y que él ha puesto de una forma realista, verosímil, con estos quiebres de la cotidianidad, ¿cierto? Y con estos desenlaces inesperados que hacen que los cuentos tengan un impacto en los lectores. Así que, Hernán, haz tú la invitación para que nos acompañen el día viernes 6 en la presentación de la Memoria de los Vientos. claro que sí. Bueno, dejo cordialmente invitados e invitadas a todos quienes te escuchan, a quienes te oyen en tu programa para este viernes 6 de diciembre, en un lugar ideal para presentar un libro, ¿no? El Teatrillo, un lugar que casi todos los que vamos a ir estamos inaugurando porque llevan muy pocas presentaciones, por ahí un par de libros y por ahí una obra, pero es un teatro nuevo en esta ciudad, uno más, y un espacio realmente bello y digno de estar ahí, de pasarla bien y en que podamos conversar alrededor de estos cuentos
con la gente que acuda. Así que quedan cordialmente invitados e invitadas a estar ese viernes 6 a las 18:30 horas para que compartamos no solamente las historias de los cuentos, sino un vino. Sí, ahí vamos a degustar un delicioso vino en honor a este trabajo arduo que significó no solo ponerse a escribir estas historias, sino que además significó también de tu parte esta persistencia que permitió de que la memoria de los vientos haya sido apoyada, ¿cierto?, por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura en la convocatoria 2024. Así que felicitaciones a esa persistencia feliz. Gracias, Hernán, por esta conversación, por estas lecturas asombrosas, por este detenimiento, la profundidad de conocer tu proceso de escritura, tu forma de ver la vida, cómo tu trabajo audiovisual, tu trayectoria en México y en Santiago, o sea, en México y en Chile. Santiago es Chile, pero no, en México y en Chile, te ha llevado ahora a esta posición tan desgarradora, ¿cierto?, de escritor de cuentos, de narrador de historias. Así que tus palabras al finalizar. Gracias a ti, Ángeles, por la invitación a tu programa, que ya sé que lleva bastante tiempo, con bastante éxito también. Y solo resta agradecer eso y reiterar la invitación para ese viernes 6 en que nos volveremos a encontrar alrededor de la memoria de los vientos, ¿no? Así Gracias de es. verdad y Yo he buenas hecho, noches. yo he hecho un testeo con lectores y llama mucho la atención, gusta mucho. De hecho, te voy a invitar a que revises los posteos en nuestra comunidad de lectores en tránsito, ahí en Facebook, porque hay gente que está diciendo que les encanta el título, que se ve hermoso el libro como objeto, ¿cierto? Así que para que puedas ir ahí conversando con quienes participan en nuestra comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito. Ahí el que ladra es mi perrito. Por si, hablando de banquete de perros, ¿cierto? Ahí está Yumpio. Gracias. Eh, Eh, y Entraré en ese sitio y veré qué puedo hacer. Gracias a ustedes que siempre nos encuentran todos los jueves al mediodía aquí en el canal de YouTube de Radio Universidad SEC, Radio USEC. Recuerden que pueden hacer sus comentarios, pueden contactarse también con el programa y acuérdense que estamos a puertas de celebrar los 7 años de Lecturas Asombrosas. Este es el programa número 9 y estamos cerrando nuestra temporada número 30, así que estamos todos contentos, todos felices preparando lo que va a ser este nuevo aniversario. Así que desde ya los dejo invitados para las próximas emisiones. Como siempre, soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y, como siempre, lean, disfruten de la lectura, lean en voz alta este ejercicio que hacemos con nuestros invitados de las lecturas asombrosas, también replíquenlo con la gente que ama. Muchas gracias, Hernán, nos vemos el 6. Nos vemos. Que estés muy bien, no te vayas. Muchas gracias a ustedes y nos vemos el próximo jueves. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.